Hola mis hermanos, les saludo desde aquí, de mi casa, para decirles que estoy muy feliz de poder estar comunicados nuevamente con ustedes. En realidad no es lo mismo que estar presente, siempre extraño aquellos abrazos, apretones de manos y todo eso, pero lo reservamos para cuando nos veamos. Quiero mandar un gran saludo a todos mis hermanos de donde yo estoy ministrando y que es un gozo para mí poder servirles. Quiero transmitir ahora para la Iglesia Bautista Nueva Esperanza en Bailan y también para la Iglesia Bíblica Vida Nueva en Clementon. Y quiero estar con ustedes un momento para ser de ánimo, de bendición y de edificación en la vida de ustedes. Y todos aquellos que están mirando, están escuchando, vamos a estudiar algo de la palabra de Dios. Y gracias por comunicarse conmigo. Le doy gracias a Dios que todos ustedes están bien, siempre orando unos por otros. Y quiero decirle que si usted ha confiado en Cristo como Salvador, que pueda estar tranquilo, que sabemos que Él nos guía, que estamos en sus manos y que no tenemos que temer nada. Evidentemente, a pesar de estas cosas, sí es bueno cuidarse. Es decir, podemos usar nuestra fe y sabemos que Dios está respaldando nuestra esperanza, pero también tenemos que cuidarnos y obedecer lo que dicen las autoridades. Son las dos cosas, fe y obediencia. Eso es lo que tenemos que practicar nosotros. Así que vamos a compartir un poquito de la palabra de Dios y de las experiencias que uno tiene. En realidad, pensando en todo esto, no podemos dejar de pensar en el contexto que vivimos, ¿no? Y a veces uno piensa que hay cosas que Dios hace que nosotros no podemos entender. Y por más que nos esforzamos, hay cosas que son solamente de Dios. Algún día se nos va a explicar muchas cosas. Pero hay un salmo que nos dice claramente, Salmo 55, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos no son mis caminos. Así que nuestra mente es muy finita y estamos frente a un Dios infinito. Hay cosas que todavía no podemos entender. Quizá un día se nos van a aclarar, pero mientras tanto, lo que podemos entender, eso es lo que vamos a disfrutar. Para entender algunas cosas de Dios, tenemos que ir al maravilloso libro de la Biblia y estudiar ciertas cosas que nos traerán a nosotros, no solamente conocimiento, sino paz en los momentos difíciles. Y yo esta semana estaba pensando en aquellas cosas que Dios hace que nosotros no entendemos, que para nosotros son extrañas, porque nuestro razonamiento es diferente al de Dios y a veces pensamos que hay que pensar con lógica, hay que pensar con buen criterio, con sentido común, pero quiero decirle que no, esto es para nosotros. Yo no puedo decirle a Dios que tenga sentido común, Él es el creador, Él es Dios. Esto es para nosotros, sentido común, lógica y todo eso. Pero Dios hace cosas que a veces no entendemos. Y nos tiene que conformar ahí, a nosotros, de saber que Dios es bueno, que es sabio, que es misericordioso, que tiene gracia, que es poderoso y que el universo está en sus manos. Esta semana había algunos versículos que me impactaron y estuve estudiando un poquito. Y pensaba que detrás de las cosas extrañas hay grandes lecciones que nosotros podemos aprender. Y aquellos que estudiaron la Biblia se van a dar cuenta que parecería como que a Dios le agrada hacer cosas extrañas. ¿Por qué? Y por algunos ejemplos que encontramos en la Biblia, que son muchos, pero yo recordaba esta semana, ¿ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo subió a una barca con los discípulos, se fue al lago y allí con sus discípulos dice que él entró mar adentro y justo cuando estaban adentro, mar de Galilea, dice que se desató una gran tormenta. Y dice que las olas estaban
estaban muy altas, la barca se estaba hundiendo. Y lo más curioso es que mientras estaban desesperados los discípulos, el Señor Jesucristo estaba durmiendo. Ahora uno dice, ¿cómo explicar esto? ¿A quién se le ocurre dormir en una tormenta, verdad? El único que yo conozco es a Jonás. Después, si usamos la lógica, nunca vamos a entender cómo uno puede estar durmiendo en una tormenta. Pero entonces los discípulos le dicen, Señor, Señor, estamos pereciendo, haz algo, tenemos que hacer. Y el Señor los miró y le dijo, hombres de poca fe. Y allí les enseñó una gran lección a ellos, y ellos tuvieron que aprender cosas de las cosas extrañas que Dios hace, pero que hay grandes propósitos y lecciones. Uno lee el Salmo 23 y enseguida uno encuentra allí que dice que el Señor pone mesa en el desierto. Y otra vez uno se pone a pensar, ¿a quién se le ocurre poner una mesa en el desierto? Tender la mesa, preparar la mesa en el desierto. Pero cuando usted lee el Salmo 23 realmente es extraordinario lo que Dios nos está diciendo en aquellos momentos difíciles que el pastor está a nuestro lado, el gran pastor, y dice que Él pone mesa en el desierto. Yo sé que usted ni yo lo haríamos, pero Él lo hace. Para colmo, dice que los iba a sentar frente a sus angustiadores, los enemigos. Yo sé que si usted está comiendo frente a un enemigo, le va a quedar la comida en la garganta. Pero mire, hay grandes lecciones que nosotros aprendemos estudiando la Biblia. Otra cosa extraña. Cuando Gedeón tenía que vencer a sus enemigos, el Señor le dice a Gedeón, anda al campo enemigo, el campamento, allí abajo donde están todos ellos tramando cómo vencerlos. Y escucha la conversación de dos hombres allí. Ahora, uno si usa la lógica dice, ¿cómo va a ir al campo enemigo si ahí se va a ir a la boca del lobo? ¿Cómo es que Dios no le dijo en su casa todo lo que tenía que hacer? ¿Por qué tenía que ir al campo del enemigo a escuchar? Bueno, sigue el relato y dice que Gedeón escuchó a dos conversando entre ellos, mire qué cerca que estaría, que escuchó la conversación de ellos, y a través de esa conversación el Señor le dio el ánimo y el deseo de hacer su voluntad. Y dice que él adoró en ese momento y Gedeón venció. Así que vamos a encontrar nosotros historias extrañas, pero que Dios la hace y nosotros no podemos entender. Si usted vio las matemáticas de Dios, a veces uno no las puede entender. En Isaías 40, él dice que le da fuerzas al que no tiene ninguna. Si usted va con ese problema a un profesor de matemáticas, va a decir, bueno, usted está un poco loquito. ¿Cómo usted va a multiplicar algo si no tiene una cifra? El Señor hace esas cosas. Él multiplica de nada. Así que no tenemos que sorprendernos cuando Dios hace cosas extrañas, porque es Dios. Él nos quiere dar lecciones y muchas veces no las entendemos. Así que pasando un momento difícil tenemos que confiar en Dios, mi hermano. Confiemos, no sabemos en qué momento vamos a salir de todo esto, pero estamos confiando en Dios. Yo quiero mostrarle a usted una historia en el Antiguo Testamento. Hay un relato que eso es lo que me dejó enganchado a mí y tenía que estudiar sobre esto. Es un relato que está en Isaías, capítulo 28. Si tiene su Biblia ahí, ábrala. Isaías, capítulo 28, en el Antiguo Testamento. Y sería bueno que usted me acompañe en las Escrituras. Así que abra la Biblia o encienda la Biblia como usted quiera. Abra los rollos del Mar Muerto, el pergamino, no sé, lo que tenga a mano. Pero vamos a estudiar la Biblia. Hay algunos detalles que usted va a ver que son interesantísimos, pero tiene que verlo en la palabra de Dios. Isaías 28:1 dice lo siguiente. Porque Jehová se levantó como en el monte Parasín, como en el valle de Gabaón, se enojó para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación,
su extraña operación. Pero es lo que venimos hablando. ¿Qué es esto de su extraña obra, su extraña operación? Esto me enganchó demasiado. Así que yo estaba estudiando de qué se trata. ¿Sabe? Necesitamos saber un poquito el contexto histórico de qué está hablando aquí. ¿Ok? 700 años antes de Cristo, escribe el profeta Isaías y cuenta que Israel, que estaba fuera de la voluntad de Dios, apartados, dándole la espalda a Dios, dice que ellos estaban cometiendo cualquier abominación, decadencia espiritual, corrupción, idolatría. No estaban obedeciendo a Dios, sino que estaban deshonrando a Dios. Así que Dios estaba enojado. Lo leímos, ¿verdad? Dios enojado. Entonces dice que les envía por su misericordia al profeta Isaías para advertirles que si no se arrepienten, iba a mandar un juicio. Entonces allí fue Isaías, fiel al Señor, empezó a hablar que necesitaban arrepentirse, que Dios los podía perdonar, pero ellos tenían que cambiar su forma de ser. Así que por mucho tiempo estuvo hablando, pero en realidad no le hicieron caso. Nunca se arrepintieron. ¿Y sabe por qué estaba enojado Dios? Por lo menos por 3 cosas. Número 1, rechazaban la palabra de Dios. No querían escuchar la palabra de Dios. Pero también rechazaban al enviado de Dios, que era Isaías. Así que mire cómo estaba su corazón. Y también se burlaban de todo, de Dios y del profeta, en vez de obedecer. Se burlaban en vez de obedecer. Así que por eso Dios estaba enojado. Nunca se arrepintieron. Así que Dios tiene que ejecutar su extraña obra. Yo subrayo esto porque es lindo pensar lo que Dios está haciendo. ¿Cuál era su extraña obra? ¿Qué era lo que Dios iba a hacer? Bueno, tenemos que empezar diciendo así, digamos, Dios para castigar a su pueblo, Israel, lo hizo a través de los asirios, el enemigo más cruel que podían encontrar. Si usted lee la historia de los asirios, eran terribles y ellos cuando tomaban una ciudad, un enemigo, lo hacían pedazos, eran desalmados, eran personas como animales. Y la historia de los asirios es terrible, que uno se asombra. Dice que el Señor los castigó con el que menos deseaban, el pueblo asirio. Destruyeron, mataron, robaron, pero la mayoría de ellos fue cautivo a Babilonia. Y allí estuvieron por 70 años. Gran castigo, ¿verdad? 70 años siervos de Babilonia, de los asirios. Ahora, yo quiero seguir con la historia. Mire el versículo 23. Dice así el verso 23. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Isaías dice, yo les voy a decir algo que ustedes tienen que escuchar, pero tienen que estar atentos. Tienen que oír la voz de Dios, el mensaje que Él les da. Entonces, vamos a seguir leyendo, 24 en adelante. Dice, el que ara para sembrar, arará todo el día. Romperá y quebrará los terrones de tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derramará el eneldo. Siembra el comino, pone el trigo en hileras, y la cebada en lugar señalado, y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa la rueda de la carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo, y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime la rueda de la carreta, ni lo quebrantan con los dientes de su trillo.
Bueno, aquí hay que detenerse. Lo que vemos nosotros es algo, un panorama, una imagen, un cuadro del campo. Y acá Isaías usa la ilustración de un agricultor trabajando su campo. Entonces, cuando usted lo lee versículo por versículo y lo analiza, usted va a ver que es interesante, porque aquí está nombrando especies, hierbas y todo eso, y cómo el agricultor hace sus cosas. Recuerde, tenga en mente, el Señor iba a castigar a su pueblo, iba a usar a los asirios, pero aquí les da un mensaje. Les está diciendo prácticamente la obra extraña que Dios iba a hacer en ese momento. Yo quiero que usted recuerde dos cosas. Número uno, Dios sabe qué herramientas utilizar. Él sabe qué herramientas utilizar. Usted va a ver herramientas aquí, herramientas del agricultor, del campo. Él sabe qué herramientas utilizar, pero también Él sabe en qué momento utilizarlas. Son las dos lecciones importantes. Él sabe qué herramientas utilizar y cuándo utilizarlas. Yo le digo, esto encaja tan bien con lo que estamos viviendo en el día de hoy. No conocemos todo, no sabemos lo que Dios está haciendo, pero indudablemente Dios está obrando y los hijos de Dios, nosotros, podemos acercarnos a la palabra para saber muchas cosas y nos vamos a enterar lo que Dios está haciendo. Usted se dará cuenta aquí que se mencionan no solamente hierbas, sino también se mencionan herramientas. Hay como 5 herramientas, o sea, instrumentos del campo que los agricultores utilizaban. Yo quiero tomar 3 de esos instrumentos para sacar algunas lecciones. Pero aquí esto es para nuestra vida. Cuando nosotros hacemos práctica la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta cómo Dios habla a su corazón. Vamos a pensar en 3 herramientas que encontramos aquí. Ejemplo, en el verso 24 vamos a encontrar al arado. El arado. ¿Quién no conoce lo que es un arado? En realidad es algo muy sencillo y en la antigüedad era simplemente un tronco que elegía el campesino y le hacía una punta y lo arrastraba con un caballo o con 2 caballos. Entonces iba rompiendo la tierra, iba haciendo un surco. Evidentemente que a medida que pasó el tiempo se fueron modernizando. Hoy hay maquinarias para todo eso, pero en aquel tiempo sencillamente el arado era el instrumento principal de un agricultor. ¿Qué hacía? ¿Cuál era el trabajo del arado? Romper la tierra, abrir surcos, preparar el suelo para sembrar. Y esto a nosotros tenemos que pensar en nuestra aplicación. Muchas veces Dios tiene que hacer un trabajo así en nuestro corazón. Mire, el agricultor para sembrar tiene que preparar la tierra. No puede sembrar así como está, porque hay que romper la tierra, hay que ablandarla, hay que moverla. ¿Por qué? Porque para que la semilla pueda penetrar, el campo tiene que estar preparado. Pero muchas veces Dios tiene que hacer eso en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón endurecido. Dios quiere hacer un trabajo en nuestra vida. Usted sabe que en el campo, a raíz de la lluvia y del sol, se va endureciendo. Se pone como una pasta, se endurece, y usted se da cuenta de que allí no puede penetrar la semilla. Quiero decirle así, muchas veces nosotros no sacamos provecho de la palabra de Dios, no recibimos la palabra de Dios, simplemente la leemos. Y de hecho muchas personas tienen el sistema de leer la Biblia en un año, toda la Biblia, y es muy bueno, pero yo me gustaría preguntarle cuánto provecho sacan de la lectura, porque yo puedo leer sin aprovecharla.
Yo tengo que tener el corazón sensible, blando, cuando Dios habla a mi vida. ¿Por qué? Porque la semilla, la palabra, tiene que penetrar. Entonces, allí tenemos una lección en nuestra vida. Dios quiere hacer un trabajo así. El Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos, otra vez estaban en la barca, ¿verdad? Entonces el Señor les estaba enseñando algunas verdades que ellos tenían que aprender. Y de repente se dio cuenta que había dos discípulos discutiendo. Y estaba diciendo uno al otro, ¿por qué no trajiste pan? No, yo pensé que tú lo ibas a traer. No, pero ¿cómo? Si habíamos quedado que... Entonces, en medio de la discusión, le dice el Señor Jesucristo, le dice, ¿qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Por qué están discutiendo? Y el Señor les estaba enseñando, pero ellos estaban en otra cosa. Bueno, el Señor les dijo, es que sus corazones están endurecidos. Mi hermano, muchas veces ese es el problema, que no entendemos la palabra de Dios, no entendemos a Dios porque hay un corazón duro. Dios tiene que usar el arado y de alguna manera Dios lo va a hacer, pero Dios quiere que nosotros tengamos un corazón blando para que haya fruto, que haya siembra y frutos. ¿Ok? Así que aquí el arado es muy importante y es una lección para nuestra vida. Déjeme buscar otra herramienta. Vamos a buscar otra herramienta del agricultor. La rueda. Usted va a ver que en el versículo 27 aparece la rueda. Dice la rueda de carro. Ok. La rueda, ¿qué hacía? ¿Cuál era el trabajo? Que iba aplastando la tierra que había sido levantada por el arado. Es decir, una vez que pasaba el arado, todo quedaba revuelto. Había terrones que quedaban duros. Entonces, ese campo tenía que ser aplastado, tendría que ser emparejado. ¿Qué hacían los agricultores? Pasaban con el carro sobre la tierra y la iban aplanando. Ellos la iban emparejando. Así que después del arado venía la rueda para aplastar la tierra. Dios utiliza la rueda también en nuestra vida. La rueda en nuestra vida es para aplastar muchas veces el orgullo, la soberbia que nosotros podemos tener. Y yo sé que nosotros decimos ser humildes, pero muchas veces hay orgullo en el corazón. Entonces Dios tiene que usar la rueda. Tiene que aplastarnos un poquito, tiene que hacernos agachar la cabeza. Y a veces Él nos habla, pero nosotros queremos discutir con Dios y queremos debatir con Dios. No. Dios dice, esto es así, yo te lo estoy diciendo. Hay personas que dicen, yo no dependo de nadie. Yo soy independiente de todos. Yo me gano el pan con el sudor de mi frente y yo sé lo que tengo que hacer. Mire, ¿sabe lo que es eso? Orgullo, orgullo. ¿Por qué? Porque no quieren depender de nadie, quieren ser independientes, pero todos nosotros somos dependientes. Es decir, que nosotros dependemos de Dios en todas las cosas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que comenzamos a vivir hasta que vamos a la tumba, dependemos de Dios, Él es nuestro creador. Pero muchas veces nosotros somos orgullosos y dicen, yo no dependo de nadie. Usted se da cuenta que en estos momentos una pequeña, insignificante cosa nos puso a todos de rodillas. Un virus que es inapreciable a la vista humana, no se puede ver. Sin embargo, nos demuestra a nosotros cuán frágiles que somos, cuán endebles que somos. Y cómo muchas veces nosotros pensando que somos mucho y somos orgullosos. Y un virus que ni lo podemos ver nos está haciendo pasar un mal rato. Realmente Dios quiere hacer una obra en nuestra vida. Y mi hermano, mi amigo, quizás Dios quiere aplastar algunas cosas en su vida. Si usted no quiere dirección de Dios, usted va a tener que sentir la rueda.
Y quizás ya la estás sintiendo, yo no lo sé. Pero Dios quiere hablarnos y quiere que tengamos un corazón sensible y también que nosotros podamos tener un corazón que realmente no esté orgulloso. Humilde, sencillo. Santiago dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Necesitamos la gracia de Dios. Herramienta número 3, la trilla. Bueno, nosotros tendríamos que decir la trilladora, ¿verdad? Pero en la trilla es también otro instrumento que usan en el campo, pero esto se utilizaba para separar el grano de la maleza, de la paja que se mezclaba, las dos cosas, y cuando se cultivaba estaba todo junto. Entonces necesitaban la trilla, que era un instrumento que tenía dientes y separaba el grano, que es lo que le interesaba al agricultor, y después la paja, la maleza, la juntaba para quemarse. Mi hermano, muchas veces Dios tiene que usar la trilla en nuestra vida para separar aquellas cosas que impiden que yo me acerque a Dios. Dios quiere hablarme y quiere decirme cosas, pero Él quiere que yo me separe de aquellas cosas que son pecado en mi vida, que muchas veces nosotros creemos que pecado es matar, es robar, es asaltar un banco, es violar, es poner una bomba. No, hay cosas en nuestra vida que son pecado, que tenemos que deshacernos, tenemos que separarnos. Así que Dios usa la trilla, la trilla. Usted va a sentir algunas veces en la vida el arado, otras veces va a sentir la rueda, pero a veces va a sentir la trilla. Va a decir, deja eso porque eso no te conviene, eso no le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros nos separemos. ¿De qué? De cosas como el materialismo, los hábitos, el rencor, malos pensamientos, pensamientos impuros, egocentrismo, muchas cosas. Podemos hacer una lista muy grande. Ahora, hoy tenemos un mundo en cuarentena. Es en todo el mundo. La gente se está cuidando, no sale, las ciudades están vacías, estamos en cuarentena. Todo el mundo sabe por qué estamos en cuarentena, claro, por el virus. Pero muy pocas personas saben para qué. Y ahí está la sabiduría. Todos saben por qué pasa esto, pero yo necesito saber para qué. Si usted es un hijo de Dios, usted puede saber para qué. Bueno, le acabo de dar 3 lecciones para nuestra vida. Ablandar el corazón, buscar la humildad y limpiar nuestra vida. Esto es lo que nosotros podemos entender de las cosas que no se pueden entender de Dios. Pero este libro maravilloso nos puede decir muchas cosas. ¿Por qué los hijos de Dios estamos confiados? Entonces tengo que mostrarle aquí un versículo en este capítulo, interesante también, versículo 16. Mírenlo usted, el versículo 16. Dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Aquí está el Señor Jesucristo. Aquí aparece el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué nosotros, los hijos de Dios, estamos confiados? Porque en Él hemos confiado. Pero es interesante lo que dice aquí acerca del Señor Jesucristo. Dice que es la piedra probada. Él fue el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él sí que fue probado, más que cualquier ser humano. Luego dice, piedra angular. La piedra angular se usaba en la construcción de un edificio, de una casa, y se ponía en un ángulo, en una punta, donde se apoyaba toda la casa. Era como un ancla para la casa. Ante los temblores, ante los diluvios y todas esas cosas, la casa buscaba un apoyo. Bueno, el Señor Jesucristo es el apoyo de nuestra vida.
hemos encontrado la piedra fundamental, la piedra principal, donde yo puedo apoyar mi vida. Luego dice que es piedra preciosa. No es una piedra rústica, sino una piedra preciosa, de mucho valor. No hubo vida más preciosa que la del Señor Jesucristo. Maravillosa, esplendorosa. Él vivió en este mundo sin pecado y Él murió por los pecadores. Y eso me impacta a mí, que el Señor Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados, los suyos y los míos. Dice que Él es una piedra preciosa. Aquel que la tiene es el más rico del mundo. Y nosotros los hijos de Dios la tenemos. Luego dice que es el cimiento estable. Allí está. ¿Por qué estamos firmes? ¿Por qué estamos confiados? Porque estamos sobre la simiente estable. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, dice Pablo, Jesucristo. Hermano, yo quiero animarle, porque si usted es un hijo de Dios no tenemos nada que temer. Estamos apoyados sobre el cimiento, sobre la roca eterna. Y Él nunca se va a mover, puede hundirse todo alrededor nuestro, pero Él permanece firme. Déjeme hacerle una pregunta. Y yo no sé quién está mirando allí del otro lado, pero si usted no tiene a Cristo como Salvador, usted necesita apoyarse en Él. ¿En qué se apoya usted en los momentos de crisis? Los seres humanos, todos nosotros, somos frágiles. Y si bien tenemos amigos, familiares y tenemos seres queridos, ellos también están igual que nosotros. Nosotros necesitamos apoyarnos sobre la roca eterna. Mi amigo, usted que me está mirando y me está escuchando, piense en esto. ¿Alguna vez puso su fe en Jesucristo? No le pregunto si usted va a una iglesia, no le pregunto si usted tiene una Biblia, no le pregunto si usted canta canciones cristianas, le estoy preguntando si usted conoció a Cristo como Salvador. Si usted lo conoció, no tiene nada que temer. Tiene que confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque lo peor no es morir. Lo peor es morir sin Cristo. Eso sí que es lo peor de todo. Así que la muerte no nos asusta, porque ya el problema más grande nuestro ya está solucionado. ¿Y el suyo? ¿Usted se apoyó en algo? ¿En qué se apoyó? Ojalá que el Señor Jesucristo sea su fundamento, que el Señor Jesucristo sea aquella preciosa piedra donde usted sea fundamentado. Terminando, yo quiero decirle así, si usted quiere hacer una decisión así, si usted quiere confiar en Cristo y estar seguro en medio de cualquier crisis, usted puede hacer una oración. Yo lo voy a guiar y usted quizá no tiene que decirlo en voz alta, aún ni tiene que cerrar los ojos. Dios tiene la capacidad de escuchar su corazón. Usted puede decirle en este momento lo siguiente, una oración. Señor, en este momento, yo quiero entregarte mi vida a ti. Yo sé que soy un pecador y que estoy preocupado por lo que está pasando, pero yo quiero confiar en ti como todos tus hijos. En este momento, yo me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en ti. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú entres y que me salves, que me des vida eterna. Señor, me pongo en tus manos. Te abro mi corazón arrepentido, porque yo quiero ser un hijo tuyo. Yo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, amigos, qué hermoso que es poder estar con ustedes a través de este medio y decirles que les amamos, que vamos a volver a encontrarnos,
que les queremos mucho, les extrañamos, pero de todas maneras sabemos que nos vamos a volver a ver. Así que descanse en el Señor, goce la vida cristiana. Dios tiene un plan maravilloso para usted. Que Dios le bendiga, que comience una hermosa semana. Cuídese, por supuesto, cuídese, pero sobre todas las cosas tenemos un tremendo Dios que está cuidando de nosotros. Que Dios le bendiga.